Amigos y hermanos en Cristo, llegó la hora de aprender, de reflexionar. Y en esta ocasión continuamos con el tema el trabajo de la iglesia. Vamos a ver otro punto importante dentro de este tema, donde estamos abordando el fortalecimiento de la iglesia local. En esta ocasión hay una pregunta que nos hacemos. ¿Es importante el tamaño de la iglesia para considerar su fortalecimiento? No debemos considerar a las pequeñas congregaciones como iglesias débiles, que no pueden ser como luz y sal de Dios en el mundo. El Espíritu Santo es una fuerza poderosa que puede transformar a cualquier comunidad cristiana de cualquier tamaño. Entonces la respuesta a nuestra pregunta es: no importa el tamaño de la iglesia para considerar su fortalecimiento, pudiendo ser una iglesia pequeña, una iglesia mediana o una iglesia grande. Es muy importante fortalecer a todos los pequeños grupos de creyentes por medio de la instrucción y la inspiración. Aquí viene lo importante del punto, que sea del tamaño que sea la iglesia, va a requerir instrucción e inspiración. Son dos elementos en la formación de los nuevos creyentes que nos van a ayudar a fortalecer la iglesia local. ¿Qué es la instrucción? Lo que les compartimos a través de enseñanza, de predicación, de cursos, de conferencias. Entonces es la enseñanza correcta y adecuada, la instrucción que la iglesia le va a dar a los creyentes para que se nutran espiritual e intelectualmente, lo que nos va a llevar a modificar conductas, conceptos, actitudes, etc. y formas de ser. La inspiración significa que lo que los creyentes nuevos vean en la iglesia, lo que aprenden, lo que ellos alcanzan a captar del trabajo de la iglesia, los inspire, los motive a seguir a Cristo y a ser buenos creyentes, responsables, para que puedan fortalecer a la iglesia local. El objetivo de impartir la instrucción y la inspiración en la iglesia local lleva el siguiente propósito: para que puedan crecer y dar frutos en abundancia. Es todo lo que se persigue a través de la instrucción y la inspiración, para que puedan crecer y dar frutos en abundancia. Leemos acerca del apóstol Pablo en la Biblia y sus compañeros lo siguiente, allá en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 4 y 5, que dice de la siguiente manera: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, dice la palabra. Hay otra cita en Hechos capítulo 18, versículos 22 y 23, referente al mismo punto, que dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Por medio de esta lectura nos damos cuenta la importancia que tenía para el apóstol Pablo y los apóstoles de aquel tiempo de la iglesia en sus inicios, lo importante que era trabajar en orden, trabajar con propósito en la iglesia para beneficio espiritual de los creyentes. Aquí entendemos que por medio de un interés amigable y dando ánimo e información respecto a las decisiones que se habían tomado en Jerusalén acerca de los sistemas y trabajos de la iglesia entera, Pablo, Silas y Timoteo fortalecieron a las iglesias jóvenes. Es lo que aprendemos en el libro de Hechos. Y estas pequeñas iglesias fortalecidas fueron fructíferas en su testimonio, aumentando en número cada día, dice la palabra. Los esfuerzos de Pablo y sus compañeros se multiplicaron muchas veces por el testimonio y trabajo de las iglesias que ellos tuvieron cuidado de establecer debidamente. Entonces, ¿cómo se percibe estar en una iglesia correcta? Yo creo que a todos los creyentes llega un momento que cuando estamos formando parte de una iglesia nos tenemos que preguntar: ¿estoy en una iglesia correcta?
estoy aprendiendo lo que Dios quiere que yo aprenda a través de la enseñanza, lo que veo me inspira para ser un mejor cristiano, un buen cristiano, para ser santo, para estar sirviéndole al Señor con toda mi vida y todas mis fuerzas. Mucha gente capta en las iglesias que a veces no es la iglesia que está persiguiendo o que está buscando su crecimiento y que sea un creyente fructífero. Pero cuando la gente vea que el trabajo de la iglesia se lleva en orden, cuando hay un programa establecido de crecimiento espiritual, cuando hay una buena comunicación entre líderes, entre dirigentes, entre ministerios, entre los miembros entre sí, cuando haya respeto, cuando hay metas trazadas, cuando se entiende el rumbo que lleva la iglesia y cuando se nota la organización, la gente dice: estoy en la iglesia correcta, aquí voy a seguir creciendo y aquí le voy a seguir sirviendo a Dios. Por eso la importancia, hermanos, de pensar, de reflexionar en cuánto necesita la iglesia local ese fortalecimiento en el cual trabajaron los apóstoles, los siervos de Dios en las diferentes épocas de la historia de la iglesia. Y ahora nos toca a nosotros responder a ese objetivo, a ese propósito que Dios quiere, que lo que hagamos, que lo que enseñemos y que inspiremos a que en la iglesia haya creyentes entregados, sirviéndole a Dios y con vidas fructíferas. En el deseo de alcanzar con el Evangelio a mucha gente, como sea posible, existe el peligro de desatender el fortalecimiento de la iglesia. Esto puede acarrear dos consecuencias graves. Número uno, puede resultar en el decaimiento de un compañerismo feliz y en el estancamiento espiritual. Número dos, la iglesia puede convertirse en una carga en lugar de ser una fuerza productiva en la vida y trabajo de la iglesia en general. ¿Qué se necesita para fortalecer a una iglesia local? Bueno, hace falta un programa continuo de adiestramiento de los creyentes para la vida y servicio cristiano. Y esto merece mucha atención porque aquellos que están adiestrando a la iglesia se deben de dar cuenta qué es lo que falta aprender en la iglesia, cómo se les va a hacer llegar el conocimiento de lo que ellos necesitan para empezar a madurar en el camino del Señor. Hace falta un programa de educación cristiana, aun cuando sea sencillo, pero que busque beneficiar a los hermanos. Por ejemplo, dosificar el contenido de la Biblia, de los temas de la Biblia, por ejemplo, a un sector de la iglesia que tiene poca escolaridad. Vamos a bajar la explicación, las palabras, el contenido a un ámbito de personas que no tienen mucha preparación para hacerlo entendible. Por el otro lado, vamos a utilizar materiales adecuados para gente que tiene ya preparación, que tiene estudio secular. De esta manera estamos haciendo no una diferencia, no una discriminación, sino estamos dándole el alimento adecuado, dosificado a los grupos diferentes que forman la iglesia, porque en la iglesia tenemos de diferentes estratos sociales, tenemos de diferente nivel académico, de diferentes estructuras de la sociedad, y entonces lo que nos ha faltado es poner atención cómo estamos haciendo llegar el contenido de la palabra de Dios. Para esto, hermanos, se requerirá invertir materiales de estudio y equipos de enseñanza. Noten bien lo que dije, requiere invertir. La iglesia necesita hacer una inversión correcta de materiales y ayudas para que la palabra de Dios llegue dosificada y de una manera entendible y correcta a la gente. No estoy diciendo vamos a gastar por gastar, no, para cubrir un programa. La iglesia invierte porque a través de esa inversión va a tener resultados. El contenido de los materiales deberá contribuir al bienestar intelectual, social y físico de la comunidad. Es la finalidad que lleva el fortalecimiento de la iglesia local. La iglesia local, ahora refiriéndonos a la dirigencia, a los líderes, es retada a aprovechar, adquirir todos los instrumentos importantes en la edificación de la iglesia y en el fortalecimiento de toda la membresía. Todos los medios audiovisuales que sirvan a este propósito son buenos y habremos de invertir lo necesario y de acuerdo a las posibilidades económicas que la iglesia tenga para adquirir esos materiales y entonces contribuyamos a fortalecer a la iglesia local. ¿Qué necesidades tiene la iglesia en cuanto a su fortalecimiento? Esta respuesta la vamos nosotros a encontrar cuando analicemos la iglesia local.
cuando nos demos cuenta qué tipo de iglesia somos. Y entonces vamos a descubrir las necesidades específicas que la iglesia tiene. Por ejemplo, si en nuestra iglesia hace falta infundir ánimo y fortaleza, entonces vamos a buscar fechas en las cuales nosotros podamos convivir en cenas o comidas y entonces aprovechar estas oportunidades para fortalecer el compañerismo y la amistad. Es un ejemplo. Enfatizar la importancia de ser parte de una familia, de una iglesia y de una comunidad, para despertar en la gente el deseo de sentirse adherido a la iglesia, parte de una familia, parte del cuerpo de Cristo y con una responsabilidad para contribuir a que esa iglesia crezca en lo espiritual, pero en el número. De esta manera muy sencilla, hermanos y amigos, es como nosotros en esta ocasión abordamos la pregunta: ¿es importante el tamaño de la iglesia para considerar su fortalecimiento? Entonces no hay excusa para decir mi iglesia es muy pequeña, mi iglesia es muy insignificante para que yo pueda buscar su fortalecimiento. De cualquier tamaño que sea la iglesia te va a presentar necesidades y de nosotros, respecto a nosotros, va a depender cómo vamos a cubrir, cómo vamos a fortalecer a la iglesia local. Dios nos dé sabiduría, Dios nos dé el ánimo, la fuerza necesaria y el interés sobre todo para que trabajemos tanto los creyentes como los líderes en el fortalecimiento de la iglesia. Todo va a redundar para el beneficio espiritual de la iglesia, que somos usted y yo, y para que el reino de Dios crezca en esta tierra. Voy a orar brevemente para cerrar este espacio. Padre, te doy gracias en esta hora, porque nos damos cuenta al revisar tu palabra, Señor, todo el trabajo que tenemos que hacer, todo el trabajo que demanda servirte. Ayúdanos, Señor, para que nos preocupemos en un crecimiento y un desarrollo sano, espiritual y correcto de la iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, al momento de que abra sus puertas y que llevemos una nueva idea, Señor, de cómo hacer las cosas. Danos inteligencia, danos, Señor, de tu espíritu para hacer un buen trabajo para tu honra y tu gloria. Gracias por tu palabra en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén.